Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. 3 sería el fin de Calatar. Ella no sabía que me acababa de leer mi propio día. La 1 de la mañana. 2 de noche. La cobra por la mañana. Lo había visto repelido desde el muro oriental no hace 2 horas. La mantis al anochecer, escalando la pared noroeste. El escarabajo encajó en la puerta sur. 3. Mantuve mis manos planas en el borde de la mesa del mapa. Mantuve mi respiración uniforme. Había una película de sudor frío en la parte baja de mi espalda que no tenía nada que ver con el desierto. Entonces, dijo Gregor. Se ató los dedos al mapa, sobre el círculo rojo que marcaba el almacén, el mismo gesto que había hecho la última vez, el gesto que volvería a hacer si dejaba que este día se arruinara y empezara de nuevo. Eso nos lleva de nuevo a la única pregunta que importa. ¿Has visto el suelo? ¿Has oído las limitaciones? Nos miró a cada uno de nosotros por turno. ¿Atacarás o observarás? Atacamos, dije. Salió más rápido de lo que pretendía. La ceja de Gregor se levantó. Hoy, añadí. Antes del anochecer. El lápiz de Elena dejó de ser algo que ella sostenía y se convirtió en algo que me señalaba. ¿Por qué la noche? Ella dijo. Porque los nervios de la ciudad estarán a flor de piel. Me encontré con sus ojos. Un titán llegó al amanecer. Los Askeri pasaron hombres sosteniéndolo. Lo que sea que hayan perdido, y perdieron algo, no puedes repeler algo de ese tamaño gratis, aún no lo han reemplazado. La guarnición se ha reducido. Las patrullas en el distrito de almacenes serán más ligeras y la vigilancia más descuidada una vez toqué el círculo rojo. Su guardia está baja ahora mismo. No bajará mañana. Mañana se reagruparán. Era verdad. Cada palabra era cierta. Ese era el truco de las buenas mentiras. Dejé afuera la mantis. Dejé afuera el escarabajo. Lena se quedó quieta. Pensando. Pude ver los libros de contabilidad que ella manejaba detrás de esos ojos, rotaciones de guardia, rutas de salida, pérdidas aceptables. Es arriesgado, dijo finalmente. Haciendo huelga el mismo día que llegamos, según un plan que no hemos construido, nos moveríamos por instinto. Ni siquiera conocemos la distribución interior. Su mandíbula se puso. Sería más fácil y seguro prepararse. Mapee las rotaciones de guardia correctamente. Construye la salida. Unos días. Ella no sabía que no había pocos días. Tienes razón en que es arriesgado, dije. Te equivocas al afirmar que esperar es más seguro. Cada día que nos sentamos y observamos es un día más de ese polvo cruzando hacia el imperio. Y cada día que nos sentamos, más posibilidades hay de que algo nos naute. Prefiero moverme mientras su atención está en el desierto que esperar a que regrese a nosotros. Henrik desplegó sus brazos. Tiene razón, dijo. El trabajo de patrulla me enseñó una cosa, si me enseñó algo, hay que aprovechar la brecha cuando se abre. No esperas a una más bonita. Miró a Lena y su voz se suavizó un poco. Y todavía tenemos toda la tarde. Vigilaremos el lugar adecuadamente desde ahora hasta el atardecer. No entraremos a ciegas. Entraremos rápido. Hay una diferencia. Lena mantuvo mi mirada un momento más. Ella exhaló por la nariz. Recogí el lápiz nuevamente. Puesta del sol, dijo. Entonces quiero cada minuto entre ahora y entonces en ese almacén. Puertas. Guardias. La rotación. Estuve de acuerdo. Gregor y Maren intercambiaron una mirada. Entonces es tu decisión y la de tus cuellos, dijo Gregor. Retiró las manos del mapa y descubrió el círculo rojo como si nos lo estuviera soltando. La rotación de guardias cambia al atardecer y nuevamente a la medianoche. El atardecer es tu ventana. Hagas lo que hagas,
Mantente fuera de los muros antes de que se cierren nuevamente. Miré el círculo. No tengo idea de cómo mantener esta ciudad en pie, pensé. Tengo hasta el atardecer para aprender. Salimos del depósito y cruzamos de nuevo hacia el laberinto de caminos del almacén. Mi cabeza era una colmena. El almacén fue la parte fácil. Ya los había matado una vez. Podría hacerlo de nuevo con los ojos cerrados, y probablemente lo haría, varias veces más antes de que esto terminara. El problema era algo del tamaño de un templo encajado en la puerta sur y otro escalando el muro norte. Y no puedo dejar que lo destruyan. Pero no pude luchar ni ayudar con algo que no entendía. Había visto 3 titanes y no sabía nada sobre ninguno de ellos excepto la forma en que los mataron. La cobra se levantó en el muro oriental y el desierto la encontró, la guarnición la hizo retroceder en minutos. La mantis trepó por el muro noroeste y abrió la cúpula del barrio. El escarabajo tenía un aliento verde que comía bronce y un vientre lleno de ácido que no necesitaba maná. Los carriles se abrieron más adelante. Henrik y Lena se habían desplazado a la posición de observación que habíamos utilizado el día anterior. Henrik se apoyó en un poste con el aburrimiento de un profesional. Lena ya había sacado su cuaderno y se detuvo cerca de un puesto de frutas. Me detuve en la esquina antes de que pudieran dejarme entrar. Voy a romper, dije. Los ojos de Henrik se dirigieron hacia mí desde el almacén. ¿Dónde? Mercado. Moví mi barbilla hacia el barrio comercial. Quiero armar algo antes de entrar. Una bomba de humo. Si la salida es tan mala como dice Lena, querremos ser invisibles en el momento en que crucemos ese umbral. Necesito algunos ingredientes. ¿Puedes hacer una bomba de humo? No era exactamente una pregunta. Henrik inclinó la cabeza y me estudió. ¿Eso es algo que enseñaron en la academia? No. Una pequeña y verdadera sonrisa. Receta propia. Podría enseñarte algún día. Él gruñó. Haz eso, dijo. Enséñame. Las bombas de humo que reparte el intendente son demasiado débiles para esconder un pollo o demasiado queridas para desperdiciarlas en algo que no sea una retirada. La patrulla solía racionarlos como si estuvieran hechos de cristal. Sacudió la cabeza. Si haces uno bueno a bajo precio, tendrás todas las secciones del frente pidiendo limosna en tu puerta. Entonces haré uno bueno y barato, dije. Lena no levantó la vista del almacén. Regresaré cuando suene la 4ª campana después del mediodía. 4ª campana, dije. En lugar de eso, fui a buscar libros. El barrio comercial parecía interminable. Yo era un solo cuerpo en un río de miles. A mi alrededor regateaban, empujaban, gritaban y vivían. Me llevó casi una hora encontrar lo que quería, porque había estado buscando lo equivocado. En la capital imperial, los libros vivían en tiendas que se anunciaban solas, un cartel de escribano, un lomo encuadernado en una ventana. Calatar no hizo silencio. Cuando finalmente crucé al distrito correcto, era obvio. Los libros estaban por todas partes. No arreglado. No se muestra. Amontonado. Apilados en torres más altas que un hombre contra las fachadas de las tiendas, derramándose de las cajas hacia el callejón, atados en fardos y colgados de postes de toldo. Puestos abiertos donde un solo comerciante estaba sentado con las piernas cruzadas en una fortaleza de papel, con una tetera a su lado y 100.000 páginas desmoronándose lentamente en el calor seco que lo rodeaba. Elegí un puesto al azar. En él estaba sentado un anciano. La envoltura de la cabeza se desvaneció, un rostro doblado en tantas líneas que sus ojos casi habían desaparecido en ellas. Él miró hacia arriba cuando mi sombra cruzó su página. Recogí el pequeño kunsuri que tenía. Libro, dije. La palabra salió torpe. Libro, pecados. Él me miró. Las líneas de su rostro no se reorganizaron en nada parecido a la comprensión. Él esperó a que yo tuviera sentido. Cambié y lo intenté una vez más. Titán. Nada. El mismo paciente, doblado esperando. Monstruos, dije. Extendí mis brazos lo más que pudieron y luego más, levantando mis manos hacia el toldo. Grande. Enorme.
Monstruos, gigante. Un destello se movió en los pliegues del rostro del anciano. Los ojos emergieron de su nido de arrugas. Él dijo una palabra. Gigante. Asentí con la cabeza lo suficientemente fuerte como para lastimarme el cuello. Sí. Gigantes. Enorme. Libro. La boca del anciano funcionaba. Se dio la vuelta y rebuscó en la torre más cercana, y después de un momento regresó con algo delgado y de colores brillantes, la cubierta pintada con un gigante rudimentario y alegre pisoteando un pueblo rudimentario y alegre, el tipo de cosas que le leerías a un niño. Lo aguantó, satisfecho consigo mismo. Sacudí la cabeza. No. No, busqué a tientas la palabra, no la tuve, probé la siguiente más cercana. Historia. Academia. Real. Viejo. Él frunció el ceño. Miró el libro infantil que tenía en la mano como si lo hubiera traicionado. Miró una vez más sus torres, sus ojos recorrían las espinas y los fardos, preguntándose si en algún lugar de esa avalancha de papel vivía aquello que el extranjero estaba describiendo torpemente. Al parecer no fue así. Dejó el libro infantil, se levantó del cojín con un gruñido y una serie de pequeños estallidos de rodillas y bajó 2 puestos hasta un vecino. El anciano habló. Rápido. Demasiado rápido para mí. Lo único que entendí fue que estaba regateando. El vecino respondió. Ellos discutieron. Me hicieron un gesto, hacia el cielo, hacia las torres, hacia alguna figura que uno de ellos nombró y del que el otro se burló. Ellos negociaron. Discutieron un poco más. Deduje que se estaba estableciendo un precio, y luego se disputaba, y luego se restablecía ligeramente más alto, y el anciano emitía los sonidos universales de un hombre robado en su propia calle. Al final regresó arrastrando los pies y en sus manos había un libro completamente diferente. Este tenía una cubierta negra. Liso, duro, el cuero se volvió gris en las esquinas donde lo habían sostenido 100 manos. Algunos personajes estaban estampados en el frente en desgastada escritura kunsuri, e incluso con mis 5 días de medio lenguaje no podía leerlos. Lo sostuvo contra su pecho por un momento. 50, dijo en kunsuri, y extendió la otra mano con la palma hacia arriba. Los dedos se curvaron y desenrollaron. Plata. 50. Me tomó un tiempo contarlo. Las monedas kunsuri eran pequeñas y delgadas y todas se parecían en mis dedos inexpertos, y tuve que colocarlas una a la vez en su palma mientras él observaba cada una aterrizar. 50 piezas de plata. Un robo. Probablemente costó 10. No me importó. No iba a perder el dinero. Después de todo, era muy probable que volviera a morir, y todo lo que gasté hoy se desperdiciaría en el momento en que el mundo se reiniciará y me devolviera el mismo bolso gordo y la misma tarde condenada. El anciano contó la última moneda, cerró el puño y me dio una sonrisa con los dientes abiertos. Tomé el libro y me fui. Había decidido que el kunsuri, en algún momento en medio de esa transacción, era por lejos el idioma más difícil de los dos que me estaban obligando a aprender en esta vida. Encontré una esquina tranquila 3 carriles más profunda, donde los puestos de libros se habían reducido y había un tramo de sombra fresca a lo largo de una pared. Me bajé a la tierra compactada, me puse de espaldas a la piedra y abrí el libro negro sobre mis rodillas. La primera página me llegó con una notificación familiar. Kunsuri, nivel 1. Kunsuri, nivel 2. Sentí que la gula se agitaba mientras leía. Mantuve mi atención en el texto y traté de no ver cómo se acumulaban las notificaciones. Kunsuri, nivel 3. El libro no era lo que había pedido. O lo fue, y pedí algo equivocado. No había nada académico en ello. Lo que fue testimonio. Accounts. Historias recopiladas, plasmadas y luego copiadas a mano a lo largo de generaciones. Leo lentamente. Los gigantes, los llamó. En kunsuri la palabra para titán y la palabra para gigante eran la misma. Destructores de continentes. Ese fue el título que les dio el libro. Avanzan y consumen lo que hay en su camino, y el camino lo es todo. Las descripciones vinieron después. Se me levantó el pelo de los brazos.
No parecen, decía el libro, lo leí 2 veces para estar seguro, ser diferentes a las bestias de la vieja tierra. Son solo las mismas bestias hechas gigantescas. Una tortuga que creció hasta el tamaño de una montaña. Un calamar crecido hasta el tamaño de una sien. Una hormiga se hinchó hasta situarse sobre una muralla de la ciudad. Tienen hambre sin necesidad, avanzan sin propósito y someten el maná del mundo a su voluntad como ningún animal de la vieja tierra podría jamás hacerlo. A mitad de página, en una frase separada del resto como si el copista hubiera querido que fuera independiente. Primer portal avistado, el mar Mediterráneo. Me detuve. Lo leí de nuevo. Mediterráneo. El frío recorría toda mi columna y se bloqueaba en la base de mi cráneo. Pensé en la gente que había vivido en esas costas. Las ciudades. Los pueblos con los pies en esa agua cálida y el portal abriéndose mar adentro como una boca negra, vomitando gigantes hasta que no quedó nadie en ninguna orilla para contarlos. Me estremecí. Me obligué a seguir leyendo. La comprensión podría esperar. Kumsuri, nivel 4. Kumsuri, nivel 5. El resto del capítulo era un catálogo. Batallas. Encuentros. Gigantes avistados y gigantes sobrevivieron y gigantes que no habían sobrevivido, escritos por los pocos que habían vivido para escribir. Resumen de cada entrada. Cada entrada termina, en la mayoría de los casos, con los nombres de los muertos o el nombre de un lugar que había dejado de existir. Leo más rápido. Había una cosa que necesitaba de todo esto, una cosa que valiera 50 platas y una tarde condenada al fracaso. ¿Cómo los matas? El sultán había matado a uno. El libro lo confirmó, en un pasaje cargado de reverencia y de la cuidadosa vaguedad de la leyenda. Un gigante. Asesinado por un mago de 8 círculos que había pasado el resto de su vida y la mayor parte de su poder construyendo el muro que mantenía alejados a los demás. Llegué a la página final. Allí, abajo, apartado de nuevo, estaba la línea que nunca había que olvidar. Debilidad, no se encontró ninguna. La frase no terminó tan limpiamente como el tipo impreso quería hacerme creer. Debajo de la última línea, en el estrecho margen donde la página se encontraba con su encuadernación, alguien había escrito a mano. Parecen compartir la fisiología básica de los animales de nuestro propio mundo. Por eso deben compartir las debilidades de los animales de nuestro propio mundo. Lo leí 4 veces. Fue la única frase de todo el libro que ofrecía algo parecido a la esperanza. Me rasqué la mandíbula. El rastrojo allí se había vuelto áspero durante 5 días de desierto. ¿Cuál es la debilidad de una mantis religiosa? ¿Cuál es la debilidad de un escarabajo? No tenía idea. Había pasado una vida aprendiendo a apagar incendios y una segunda vida aprendiendo a enterrar a los hombres, y en algún punto entre las dos me había saltado las lecciones sobre anatomía de insectos que, hoy, podrían haber sido lo único que valía la pena saber. Pasé la página de todos modos. El libro no terminó en los Titanes. Solo empezó allí. Lo que siguió fueron capítulos, uno tras otro, cada uno repleto de la misma mano malhumorada de copista, cada uno dedicado a un solo horror. Y los horrores no se llamaban pecados. La palabra no existía en Kumsuri, o si existía, la gente del desierto no la utilizaba. Los llamaban devastaciones, y a veces portales, como si la herida en el mundo fuera la cosa misma. Kumsuri, nivel 6. El siguiente capítulo perteneció al Viret. Los arraigados. Leí más lento porque las palabras me resultaron más fáciles y el significado era peor. El Viret parecía árboles. Esa era la forma más sencilla en que el libro tenía que decirlo, y el copista había subrayado la comparación 2 veces, como para admitir que había fracasado. No eran árboles. Llevaban la forma de árboles de la misma manera que los titanes llevaban la forma de animales. Podrías cortar uno. Podrías quemar el tronco, cortar las extremidades y esparcir el dosel. Y no importaría. Porque la cosa, el yo de ella, no vivía en la parte que podías ver. Vivía bajo tierra. En las raíces. En la red que corría bajo el suelo, y mientras una raíz del tamaño de un dedo respirara, el Viret no estaba muerto.
Simplemente volvería a crecer. En otro lugar. Donde quiera que decidieran las raíces. Su primer portal había abierto en algún lugar el libro nombrado en una transliteración que tuve que pronunciar 2 veces. Sudamérica. Los elfos. ¿Son iguales? ¿Los elfos tienen miedo de estas cosas? ¿Aliado con ellos? No podría ser tan sencillo. Nunca fue tan sencillo. No todas las devastaciones podrían ser aliadas. El mundo ya sería cenizas y cada horror que se arrastrara a través de un portal se hubiera arrastrado tomados de la mano. El libro estuvo de acuerdo conmigo. Hubo informes, dijo. Exploradores. Caravaneros que se habían aventurado demasiado en el interior salvaje y regresaron con la mente lo suficientemente intacta como para hablar. Habían visto al Viret en guerra. Con el Aelbari, la palabra del desierto para los elfos, o lo que el testimonio imperial llamaba los arquitectos de la traición. Los elfos estaban en guerra con los Rútig. Los Viret todavía tenían otro enemigo. El libro los nombró últimos. El Kettaa. Los tejedores del vacío. Leí la línea que me decía dónde se había abierto su primer portal y dejé de respirar por un momento. La luna. Kumsuri, nivel 7. Levanté los ojos de la página. Sobre los tejados, sobre los toldos y las torres de papel desmoronado y la pared blanca pintada de sangre vieja. De ninguna manera. Lo miré fijamente. No. Eso no es posible. No había ninguna respuesta en ello. Sacudí la cabeza con tanta fuerza que me palpitó el cráneo. Fue demasiado a la vez. Hace unas horas todo mi problema habían sido monstruos gigantes y un solo almacén, y ahora estaba sentado en un callejón de una ciudad extranjera aprendiendo que el cielo mismo tenía dientes, que la guerra que creía entender era un frente de una docena. Cerré el libro. La tapa se cerró de golpe con una pequeña bocanada de polvo y el libro quedó pesado en mis manos. 50 de plata. Lo había llamado robo en ese momento, y tal vez lo había sido, pero ahora entendía que habría pagado 500. No había forma de dejar esto atrás. Lo deslicé dentro de mi bolso, contra el pequeño calor de mi cadera, y me empujé hacia arriba desde la tierra compactada. La tarde ardía. Tenía una ciudad que salvar y no tenía idea de cómo. Regresé por los carriles hacia el punto de observación, tomándome mi tiempo, manteniendo los hombros sueltos y el ritmo sin rumbo. Un extranjero que tiene un lugar donde estar es un extranjero que vale la pena recordar. Un extranjero que no tiene donde estar forma parte del paisaje. Me acerqué a Henrik y Lena desde un costado, como lo haría un extraño, lo suficientemente cerca como para compartir la misma franja de sombra. No los miré. Miré el almacén. ¿Cuál es la debilidad de una mantis religiosa? Yo pregunté. Un latido de silencio. ¿Una mantis religiosa? La voz de Henrik transmitía la certeza de que había oído mal algo. No lo sé. ¿Por qué debería saber eso? Ha pasado mucho tiempo, dijo Lena lentamente, dándole la vuelta a la pregunta. Normalmente no los ves, no los pequeños. Una pausa. Su lápiz golpeó el borde de su cuaderno. Son cazadores de emboscadas. Se quedan quietos, esperan y atacan rápido. Pero el cuerpo mismo, quita esas extremidades anteriores, esas grandes guadañas, y no hay mucho en ellas. ¿Y un escarabajo? Yo pregunté. Un escarabajo. Uno grande. ¿Por qué diablos estás? Simplemente entretenme, dije. Por un ratito. Henrik emitió un sonido en su pecho, mitad resoplido, mitad suspiro. No lo sé, dijo. Un escarabajo. ¿Duro por encima y suave por debajo? Se encogió de hombros y el arnés crujió sobre sus hombros. Pero como ella dijo, depende enteramente de lo que le hizo el maná. Podría ser que la barriga sea más dura que la espalda. Podría ser que le creciera una segunda concha. No lo sabes hasta que miras la cosa. Bien, murmuré. Luchar contra cualquiera de ellos era una pesadilla y se necesitaba una potencia de fuego abrumadora para derribarlos. Incluso quemando los 9 núcleos, no había garantía de que alguno de mis ataques dejara ni un rasguño.
Tomamos el almacén nuevamente. Había dejado de contar qué hora era esta. La puerta, los sellos, el humo, los cuerpos. Esta vez fue un poco más difícil. Los secuaces que estaban dentro estaban más agudos que antes, alerta como no lo habían estado antes, y me tomó un aliento entender por qué. Los titanes aún no habían atacado. El temblor ya les había llamado la atención antes y lo habían descartado como otro ruido extraño. Esta vez, cuando oyeron entrar a alguien, no hubo duda de que algo andaba mal. No es que cambiara su destino. En el momento en que lancé el experimento número 61, la entrada estalló con un trueno que tomó a todos por sorpresa. El gas azul pálido siguió un latido del corazón más tarde, tragándose nuestro movimiento. Cuando el primer secuaz registró lo que estaba sucediendo, Henrik ya tenía su gran espada en la mano y lo estaba partiendo en dos. Lena se había deslizado dentro del almacén y estaba clavando su espada en la garganta de otro hombre. Me moví más lento. Sabía quién era mi objetivo y exactamente lo que estaba a punto de intentar. El gordo se dirigió una vez más hacia la cuerda de alarma, pero mi espada encontró su cuello antes de que su mano encontrara la cuerda. Por supuesto, los askeris serían alertados. Pero no por esa cuerda. Sabrían por el trueno que mi bomba ya había anunciado. Pronto el último de ellos cayó al suelo. Y el suelo empezó a temblar. Henrik había cruzado la puerta antes de que cayera el segundo temblor. Lena estaba medio paso detrás de él y escuché su voz regresar fuerte y aguda desde el carril. Eso es imposible. ¿Ya están aquí los askeri? No me apresuré. No había nada por lo que apresurarse. Sabía lo que me esperaba en la puerta. Sabía lo que estaba escalando el muro a nuestro alrededor. Salí del matadero a un ritmo que, para los dos, debía parecer un hombre paseando por un jardín, e incliné la cabeza hacia atrás para observar el muro noroeste. La mantis llegó exactamente a tiempo. Alcanzó la cima de la piedra blanca tal como la recordaba. Las oscuras láminas vidriosas de sus alas, las antenas azotando el anochecer. La gran cúpula defensiva se rompió a su alrededor como hielo bajo una bota. Abajo, el mago askeri arrojó sus columnas de arena, mientras otros le arremolinaban las piernas. Nada de eso importaba. Caspar. Lena tenía mi brazo. Corremos. Ahora. Todavía hay tiempo para hacer una puerta, pero solo si vamos ahora. No hay tiempo, dije. Lo hay, si tú. Hay un segundo en la puerta, dije rotundamente, y vi que las palabras no aterrizaban, las vi deslizarse fuera de ella porque no tenían sentido, porque como podría saberlo. Tenemos que luchar. Si esta ciudad cae, no cae sola. Se lleva consigo al imperio. Henrik me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. No estás pensando con claridad. El desierto rompe estas cosas cada semana. El sultán tiene 20.000 soldados. No necesita 3 extranjeros con los pies doloridos. Me agarró del hombro y empezó a girarme hacia la ruta. Mover. La ciudad se ocupa de lo suyo. Dejé que me convirtieran. Fui con ellos hacia la puerta, porque no había discusión. Efectivamente. El escarabajo estaba allí. Encajado entre las grandes puertas de bronce exactamente como antes, su caparazón negro verdoso, sus 6 patas apoyadas contra el arco y el camino, el resplandor verde ya se acumulaba y pulsaba detrás de sus mandíbulas. La plaza frente a ella era una masa de askeri vestidos de blanco y piedras cayendo y gritando, los magos en la pared golpeando sus flancos con arena, cada uno de ellos arrojando todo lo que tenían a la cosa que bloqueaba la única salida. No esperé a que Lena terminara lo que estaba diciendo. No esperé a que Henrik me agarrara de nuevo. Es hora de aprender a pelear contigo. Avancé. Pasé por el askeri. Un extranjero loco corriendo hacia los dientes de su batalla, y ninguno de ellos me escatimó una mirada porque cada grano de su atención estaba en la montaña de la puerta. Mana Breath rugió a través de mi pecho y se derramó sobre mis piernas, la plaza se volvió borrosa debajo de mis botas. Observé el flujo a medida que avanzaba. La luz verde acumulándose en su garganta, el maná enrollándose y condensándose. Lo leí, lo mapeé, supe a dónde iría el aliento antes que el escarabajo. Pero no dejé que me engañara.
Había muerto por esa lección. La cosa tenía armas que no estaban hechas de maná, armas que no se anunciaban solas, y no olvidaría el ácido mientras la maldición me permitiera conservar la memoria. Me metí entre sus piernas. Mi espada subió y cruzó y mordió la extremidad más cercana en la articulación, donde la quitina debería haber sido más delgada. Fue como golpear la pared misma. Sonido de acero. El impacto hizo que la hoja se estrellara contra mis muñecas y sacudiera mis dientes. Metal sobre metal. La luz verde alcanzó su punto máximo. Lo sentí llegar a la cima. Me lancé hacia la izquierda y llegó el aliento. Una sólida barra de aniquilación verde se extendía sobre mi hombro, lo suficientemente cerca como para que el aire mismo gritara y el cabello del lado derecho de mi cabeza se enroscara y crujiera por el calor de su paso. Cortó un nudo de Askeri detrás de mí y simplemente dejaron de existir, de carne a hueso para fumar en el espacio entre dos de los latidos de mi corazón. Me rodé bajo una pierna que me barría. Subió. Cortar nuevamente en la parte inferior de la articulación. El mismo resultado, el mismo fallo de timbre, la espada danzando como si estuviera cortando un pilar. Me desconecté. Caí 3 pasos hacia atrás, respirando con dificultad, con la espada hacia arriba. El abdomen se flexionó. Conocía esa flexión. Ácido, lo grité desde el otro lado de la plaza, a los Askeri, a los magos, a cualquiera que tuviera orejas. Volver. Algunos lo oyeron. Algunos se movieron. Un grupo de soldados a mi derecha se rompió, se dispersó y sobrevivió. El resto no creyó, o no creyó, al extranjero que gritaba en Kunsuri roto, y la niebla se dispersó por la parte trasera del caparazón del escarabajo y cayó sobre la plaza en una cortina silbante, y donde cayó, los hombres se separaron, con la piel y los rostros corriendo como cera de una vela. Volví a entrar. Corté, corté y corté. Las piernas. Las articulaciones. La costura donde se superponían las placas del caparazón. Cada golpe sonaba como el anterior, cada golpe no dejaba nada más que un rasguño en la armadura que solo se espesaba cuanto más duraba la pelea. Y a mi alrededor todo el esfuerzo de la ciudad estaba fracasando del mismo modo que el mío. Los pilares de arena martillaban y la cosa apenas se balanceaba, porque la mitad de los Askeri que deberían haber estado aquí habían muerto al amanecer o yacían destrozados en el hospital de campaña, y lo que quedaba no era suficiente. No había suficiente energía en toda la plaza para abrir esta cosa. El escarabajo se levantó. Subió sobre sus patas, sacando su masa de la carretera y la puerta, su vientre se levantó de la piedra, y vi la costura desnuda de ella en lo alto, dura en la parte superior, suave en la parte inferior. No pensé. Corrí debajo de él. Planté mis pies en el camino salpicado de sangre, tomé la espada con ambas manos y la conduje directamente hacia el suave y pálido vientre. La espada entró. No muy lejos. No es suficiente. Pero entró. Más fácil que las piernas. Por un instante pensé, ahí está, ese es el lugar. El escarabajo cayó. Simplemente dejó que sus piernas se doblaran. Todo ese peso, todas esas toneladas de masa blindada, cayeron directamente del cielo sin previo aviso. No hubo tiempo para gritar. El mundo se convirtió en presión. Mis costillas fueron las primeras. Los oí irse, una cascada húmeda de chasquidos como madera verde rompiéndose, sentí que se doblaban hacia adentro y encontraban mis pulmones, mi corazón. Mis caderas se rompieron. El camino llegó para encontrarse con mi columna y mi columna no tenía a dónde ir. Algo caliente, rojo y definitivo salió volando de mí en todas direcciones a la vez. Un paquete de pulpa. Estalló contra la piedra. Maldición inicial. Día de reinicio. Las cosas no mejoraron la siguiente vez. Me desperté junto a la puerta con un dolor de cabeza terrible detrás de los ojos. Conocía cada ritmo de las horas que me esperaban. Consigue libros. Leer. Encuentra un lugar tranquilo. Tren. Almacén al anochecer. Slaughter. Lucha contra los titanes. Morir. Kumsuri, nivel 9. Kumsuri, nivel 10. El idioma, al menos, se mantuvo.
Esa fue la crueldad y la misericordia de ello. El mundo se reinicia. Mi bolso se rellenó. La cabeza del distribuidor de grasa se volvió a unir a sus hombros. Pero lo que Glutton Tony consumía, Glutton Tony lo conservaba. Cada palabra de Kunsuri que me impuse en una vida me estaba esperando en la siguiente. Leí 3 libros nuevos. Ninguno de ellos me dio debilidad. Ninguno de ellos me dio nada. Así que fui a luchar contra la mantis. Pasó por el muro noroeste al anochecer, exactamente como siempre. La cúpula defensiva se hizo añicos. Los Askeri arrojaron su arena. La cosa trepó 20 metros de piedra blanca protegida y dobló sus alas oscuras y vidriosas. Casi parecía frágil comparado con el escarabajo. Eso fue lo que me engañó. El escarabajo había sido una fortaleza. La mantis era delgada. Sus extremidades eran largas y sobrias, su cuerpo una cuña estrecha y cuando leí el maná que se enrollaba a través de él había menos. Este es suave, pensé. Puedo dañarlo. Caspar, ¿a dónde vas? Tenemos que llegar a la salida. Lena gritó cuando me vio dirigiéndome hacia el titán. Subí a los escombros del barrio donde estaba agachado, con Mana Breath rugiendo en mi pecho. Lo rodeé, buscando la línea detrás de su guardia. Las 2 grandes extremidades anteriores colgaban dobladas contra su cuerpo. No se movieron. Se quedaron allí colgados, paciente. Encontré mi abertura en la costura del tórax, donde la raíz del ala se encontraba con el cuerpo y el revestimiento se adelgazó hasta convertirse en una membrana pálida. Avancé, levantando la espada con ambas manos para dar un empujón. La pata delantera se desplegó. Nunca lo vi moverse. Esa es la verdad de la cosa, la verdad que saqué de esa muerte y la llevé a los siguientes 100. No hubo swing. No había ninguna advertencia, ni telégrafo, ni flujo de maná para leer y esquivar. La extremidad estaba doblada y quieta, y luego fue extendida, extraída y retraída a lo largo de una distancia de 15 metros. Sentí una línea de frío en mi garganta. Tuve un solo instante para entender que el frío era el aire que entraba en un lugar donde solía estar mi cuello. Entonces mi cabeza se desprendió de mis hombros, y el mundo giró una vez, perezosamente, cielo y escombros y la parte inferior de esa vasta cara en forma de cuña pasando en círculos. Y lo último que tuve antes de que la oscuridad lo tomara fue el pensamiento tonto y distante de que las piernas eran tan enormes, tan lentas, y que cuando llegaron fueron más rápidos de lo que se pensaba y más afilados que cualquier navaja que un hombre haya dejado jamás. Iniciando la maldición. Día de reinicio. Después de eso intenté traer ayuda. Era obvio, yacía entre los escombros de tantas muertes como fuera posible. Éramos 3 extranjeros con los pies doloridos. El sultanato contaba con 20.000 soldados, una maquinaria entera construida a lo largo de 2 siglos para romper exactamente esto. Así que fui a los caballeros. El problema fue la frase que tuve que decirles. 3 titanes van a atacar esta ciudad el mismo día, y el tercero será el final, y lo sé porque ya lo he visto suceder más veces de las que puedo contar. Intenta decir eso en voz alta. Intente decírselo a un hombre como Gregor, que vive 14 meses en suelo extranjero y que mide cada palabra que dice en función de la posibilidad de que eso provoque su muerte. Intenta decirlo y observa cómo su rostro se cierra como una puerta. Lo intenté de todos modos. Lo probé suave y lo probé contundente. Intenté disfrazarlo de inteligencia, de fuente, de advertencia, créeme. Intenté llorar. En una vida simplemente le grité hasta que Maren me puso una cuchilla en las costillas y me dijo que me fuera antes de llevar el Askeri a toda la estación. No importaba cómo lo dijera. El día transcurrió como transcurrió. Y la única vez, logré que me creyeran a medias, que aceptaran retener el almacén un poco más y esperar. Volví por las calles cuando llegó el segundo temblor para reunirlos para la puerta. La estación estaba vacía. Los mapas todavía estaban sobre la mesa, cargados con sus tazas de té frío de bronce. Las sillas fueron empujadas hacia atrás. Gregor y Maren se habían ido y no había ninguna nota, ni sangre, ni señales de dónde. Si corrieron. Si encontraron un lugar seguro. Si estaban en algún lugar de la ciudad moribunda. Solo Dios lo sabía.
Nunca me enteré. Varias muertes después volví a lo que tenía bajo mi control. La alquimia. La cuestión era el tiempo. En tiempo real, del tipo que la maldición no pudo reembolsar. Los compuestos no eran cosas que se mezclaban en una tarde. Algunos tardaron días en curarse. Algunos tardaron una semana. Todo lo que llevaba al amanecer era todo lo que tenía. El día no era lo suficientemente largo para preparar un solo lote nuevo de cualquier cosa que importara, y el día era lo único que tenía. Lo que yo llevaba, la mayor parte, ya estaba hablado. El trueno. Experimento número 61, la explosión y el gas azul pálido. Ese no lo podría gastar en un titán. Lo necesitaba para el almacén. El ocultamiento no era un lujo. Nos ayudó a los tres a entrar y salir sin mucha pelea. Eso me dejó dos viales que nunca había planeado usar. El primero fue un antídoto. Lo había elaborado en la capital contra el veneno, pensando que el desierto tendría algo con colmillos que nos querría muertos, y el desierto lo tenía, pero nada respondió el antídoto. Lo llevé por nada. Valió la pena probar el segundo. Lo había llamado corriente de petrificación, lo cual era mentira. No convirtió la carne en piedra. Lo que hizo fue más sencillo. Se mojó, inundó cada grieta y costura y luego se curó. Un hormigón gris que pasó de líquido a roca en el espacio de 3 segundos. Lo construí para sellar una puerta. Para bloquear una bisagra. Para hacer que algo que se movía deje de moverse. Entonces se lo tiré a las patas del escarabajo. El plan era simple en mi cabeza. Pegue las grandes extremidades al camino, péguelas en la puerta y manténgalas quietas el tiempo suficiente para que los magos Askeri le rompan la espalda. Esperé hasta que se preparó. Leí que la luz verde se acumulaba en sus entrañas y arrojé el frasco por las articulaciones. El gris inundó. Se puso. Bloqueó 3 de las patas a la piedra, exactamente como estaba construida. Aún así, el escarabajo se liberó sin darse cuenta, desprendiendo la piedra curada de su quitina como un hombre que sale del barro seco. Iniciando la maldición. Día de reinicio. Luego probé la boca. Si no pudiera inmovilizar el cuerpo, sellaría el arma. Esperé a que se reuniera, a que el verde se acumulara detrás de esas mandíbulas, y arrojé todo lo que tenía directamente a su garganta. El frasco se rompió contra la parte posterior de su mandíbula. El gris empezó a ponerse. Entonces la luz verde se encendió y de todos modos llegó el aliento, y todo lo que había sido mi concreto se convirtió en nada. Vaporizado. La energía cruzó la plaza y me llevó consigo, y lo último de mí fue humo antes de que el camino terminara de humear. Iniciando la maldición. Día de reinicio. Dejé de intentar luchar contra ello y comencé a intentar hablar con alguien que pudiera hacerlo. Fui al palacio. Fueron necesarias 4 vidas solo para aprender el camino hacia allí, 2 más para saber qué puertas podía pasar un extranjero y cuál le conseguía una espada curva en el vientre por intentarlo. Cuando finalmente me paré en el patio derecho, con túnicas limpias, con suficiente kunsuri para hacer aterrizar las palabras, le dije a un mayordomo que la ciudad caería esta noche, que vendrían 3 de los gigantes, que el sultán tenía que preparar el muro para más de uno. Me tomaron por loco. El desierto los cría por docenas, hombres que han mirado demasiado tiempo las dunas y regresan entusiasmados con el final. El guardia que me escoltó fuera no se molestó en escoltarme lejos. Iniciando la maldición. Día de reinicio. Probé la ciudad en sí. El mercado. Me paré en el carrito volcado de un vendedor en el barrio comercial y grité la advertencia en el kunsuri más limpio que jamás había hablado. 3 gigantes, ponte detrás de la pared interior, lleva a tus hijos bajo tierra. Ellos se rieron. Algunos tiraron fruta. Un niño con una pelota de cuero se detuvo un momento a escuchar y luego salió corriendo persiguiendo la pelota, y su madre lo arrastró por la muñeca cuando se produjo el primer temblor, y no por nada de lo que había dicho. Iniciando la maldición. Día de reinicio. Probé el Askeri. Ese fue el peor de ellos. Atrapé una patrulla de 6 en los carriles noroeste y me puse en su camino y hablé tan claramente como un hombre puede hablar. Más de uno viene esta noche, prepárense para 3 gigantes.
Las máscaras de bronce se volvieron hacia mí. Los ojos sombreados detrás de ellos me midieron. Un extranjero diciéndoles cómo defender su propio muro. No duré mucho después de eso. Iniciando la maldición. Día de reinicio. Cada nueva vida era una agonía antes que cualquier otra cosa. El dolor de cabeza primero, siempre, la espiga entrando detrás de mis ojos. Luego el amanecer. Por otra parte, la lenta y enfermiza comprensión de que estaba aquí, de que todavía estaba aquí. Me sentaba a la sombra de la puerta con la cabeza entre las manos y me rascaba el cuero cabelludo como si pudiera sacar la respuesta del hueso. Podría ser imposible. Ese era el pensamiento al que mi mente volvía una y otra vez. Sin embargo, eso lo había aprendido a través de 100 muertes. Cada cerradura tenía una llave, cada pared un hueco, cada monstruo un lugar blando si morías contra él suficientes veces para encontrar la costura. Pero 3 titanes no tenían costura. Empecé a intentar convencerme de que la respuesta era la puerta que me había negado a mirar. Ron. Toma a Henrik, Lena y los papeles que tengo pegados a mi cadera y vete. Cruza el desierto y vive y deja que Calatar sea el problema de Calatar. Y casi lo creí. Me dije a mí mismo que si esto realmente acabara con el mundo, Pride me habría advertido. Habría un contador funcionando. No había contador. No hubo ninguna advertencia. Solo hubo el siguiente bucle. Pero no pude hacer que el argumento se mantuviera. Quizás la ausencia de una advertencia no significó nada. Tal vez la caída de Calatar no fue el fin del mundo, solo el comienzo del mismo. La primera piedra cayó sobre la báscula, no la báscula que se derrumbó. Henrik lo había dicho él mismo, el mundo entero se apoya en el mundo entero en este momento, y quien cae primero se lleva consigo a un vecino. El sultanato controlaba el sureste. Tira de esta piedra y no verás el final. Tú apenas lo empezaste. Quizás Pride guardó silencio porque para Pride esto no era un castigo en absoluto. Quizás el silencio fue el castigo. Tal vez no hubo respuesta, ni salida, ni puerta, y el objetivo era dejarme aquí para siempre, rascándome el cráneo, sin saber nunca si una muerte más lo rompería o si simplemente estaba destinado a seguir muriendo. Esa fue la forma más cruel que pudo adoptar. La duda. No voy a fingir que mantuve la línea todo el tiempo. Hubo vidas que pasé mal. Seré dueño de ellos. Después de suficientes amaneceres, un hombre deja de ser un hombre y se convierte en lo que el bucle estaba moliendo, y lo que el bucle estaba moliendo se cansó. En algunas vidas no peleé en absoluto. Me desperté en la puerta, sentí que el dolor de cabeza se retorcía detrás de mis ojos, miré las dunas y la pared, me di la vuelta y entré en la primera taberna que tendría plata de extranjero y bebí. Bebí licor kumsuri que sabía a aceite y miel. Bebí hasta que el dolor de cabeza se ahogó. Bebí durante el temblor de la mañana, la cobra y los vítores, y seguí bebiendo. Cuando llegaba el segundo temblor, normalmente estaba boca abajo sobre una mesa y moría allí, entre los escombros, sin siquiera ponerme de pie. No me costó nada que el mundo no pudiera devolver. Y en algunas vidas, yo también los tendré, me emborraché y fui a la puerta de todos modos. Luché contra el escarabajo ciego, borracho, balanceándome, riendo, blandiendo mi espada contra algo del tamaño de un templo con toda la coordinación de un hombre cayendo por las escaleras. Le corté las patas y saqué mi espada de la quitina y perdí los pies en la sangre y me metí debajo de ella riendo. Si no hubiera dolido, y a los dioses, siempre dolió, la maldición nunca me dejó aliviar el dolor, casi podría decir que esas son las únicas vidas en ese miserable lugar que querría recuperar. Había una libertad en ellos. Pero dolió. Me dolió cada vez. De todos modos. Morí. Iniciando la maldición. Día de reinicio. Había perdido la cuenta. Esto no es una figura retórica ni una autocompasión. Realmente había perdido por completo la cuenta de cuántas veces había estado en esa puerta al amanecer. Había muerto y regresado hasta que las muertes se desdibujaron en una única sensación de chirrido. La pata de la mantis. El vientre del escarabajo. El ácido. La espada de Askeri. Beber. Un grito. Un carro. Una sala del trono.
2 sillas vacías. Las dunas que nunca se movieron. El muro que nunca se movió. El libro que decía debilidad, no se encontró ninguna. Estaba acostado a la sombra de la puerta al comienzo de un amanecer más, con el cuero cabelludo en carne viva por el rascado, el dolor de cabeza desapareciendo de mí como siempre lo hacía, mirando el muro oriental como lo había visto 1000 veces, esperando que la cabeza enchapada de la serpiente se elevara sobre la piedra y toda la máquina comenzara su turno. Cuando surgió la idea. El primer ataque. El primero. Eso fue todo, respiré. Soy estúpido. Estúpido de la misma manera que un hombre inteligente se vuelve estúpido cuando mira un problema durante demasiado tiempo. El problema deja de ser un problema y se convierte en una forma. Una cosa fija con bordes fijos. Cada vez que lo miraba veía el mismo esquema, buscaba el mismo puñado de respuestas y olvidaba que tenía en la mano 1000 cartas más. El dolor solo lo empeoró. Solo tuve que dejar de mirar la forma el tiempo suficiente para encontrar la correcta. Más de una vez pensé que la solución podría estar fuera de estos muros. Quizás con el creador de Snowdream. Sin embargo, cada pista que tenía apuntaba a que él vivía a días de distancia. Quizás la respuesta fue descubrir de dónde venían los titanes. O por qué habían elegido esta ciudad. Aún así, se movieron demasiado rápido. Solo sabía de dónde venían y nada más. ¿A dónde diablos se habían ido los otros caballeros? Ya deberían haber llegado. Quizás se retrasaron. Quizás algo en el desierto se había ocupado de ellos. Solo Dios lo sabía. Me había obligado a esperar que la solución estuviera dentro de estos muros. Quizás debería haberme dado cuenta de que podría estar encima de ellos. Había pasado demasiadas muertes en el escarabajo. Había gastado demasiadas muertes en la mantis. Pero nunca había mirado la cobra. ¿Por qué lo haría? La ciudad podía afrontarlo todas las mañanas. Sin embargo, ¿por qué siempre perdíamos ante los 2 titanes al final del día? Me dije a mí mismo que nos faltaba potencia de fuego. Lo correcto y lo incorrecto. Correcto, le faltaba energía. Me equivoco sobre por qué nos lo perdimos. La ciudad tenía el poder de manejar a los titanes. Lo había visto cada amanecer. La cobra cruzó el muro oriental y los magos la rompieron en minutos. La fuerza estaba ahí. Siempre había estado ahí. Entonces, ¿a dónde fue al atardecer? El primero los rompió. La cobra era un impuesto. Sangró la guarnición de hombres y maná por la mañana, y luego hizo lo peor. Enseñó a toda la ciudad que el terror del día había llegado y se había ido. Al anochecer, el muro era más delgado, los magos estaban ahuecados y cada soldado que debería haber tenido los ojos puestos en las dunas estaba atando una herida y diciéndose a sí mismo que lo peor había quedado atrás. La mantis no rompió Calatar. El escarabajo no rompió Calatar. La cobra lo hizo. Horas antes de que cualquiera de ellos llegara. Me golpeé la frente con el talón de la mano. Lo suficientemente duro como para doler. Estúpido. 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 Hola. La mano de Elena encontró mi manga. Su ceño se había doblado dentro del ceño fruncido. ¿Estás bien? Dolor de cabeza. Me puse de hombros. Nos vemos a ambos dentro. Hay algo que tengo que manejar primero. Los ojos de Henrik se dirigieron hacia mí, luego hacia la puerta y luego hacia atrás. ¿Manejar qué? Ingredientes. La mentira salió bien. Adelante. Te encontraré en el depósito. Intercambiaron una mirada. Pero por la mañana no había peligro. Sin reloj. No hay razón para discutir. El ceño fruncido de Elena se suavizó un poco y Henrik gruñó, y los dos atravesaron las grandes puertas de bronce y entraron en la ciudad. De todos modos no podría haberlos convencido de luchar contra esa cosa. Ya era bastante difícil al atardecer, cuando nuestras vidas estaban sobre la mesa. Al amanecer, con el sol apenas saliendo y ni una sola vida en peligro, me habrían llamado loco y me habrían arrastrado adentro. Eso estuvo bien. No los necesitaba para esto. En el momento en que se fueron,
Me giré y miré hacia el este, a lo largo del tramo de pared blanca. Conocía esta ciudad. Cada carril, cada callejón sin salida, cada escalera. Lo sabía tal como lo sabían las personas que habían nacido aquí, tal vez mejor, porque había tenido más vidas dentro de sus muros de las que la mayoría de ellos jamás tendrían. Y yo sabía exactamente dónde vendría la serpiente. Corté el laberinto hacia el barrio oriental sin dar un paso en falso, subiendo terrazas, serpenteando por los callejones, hasta que la gran muralla se alzó delante de mí, 20 metros de piedra protegida pintada desde sus pies hasta su corona. El primer temblor apareció en las plantas de mis pies. Justo a tiempo. Me metí el maná en las piernas. La quema de menta inundó mis muslos y pantorrillas, los canales se iluminaron debajo de mi piel y salté. No pude superar los 20 metros. Pero golpeé la pared y pateé, la golpeé de nuevo y pateé, escalándola en 4 límites duros, mis botas perforando los sigilos tallados, y pasé por encima del parapeto hacia el paseo de la pared antes de que un solo mago o askeri hubiera llegado a la escalera oriental. Por un momento tuve la parte superior de la pared para mí solo. Surgiendo del desierto, la cabeza de la serpiente subió hacia mí sobre un cuello grueso como una torre. Le apunté con mi espada. Eres un hijo de puta. Mi voz estaba baja. Solo para nosotros dos. Te voy a ganar. Cada muerte que me has costado, cada vez que me he derretido, quemado y me he desmoronado. Me estoy desquitando contigo. La serpiente respondió de la única manera que sabía. Golpeó. La cabeza descendió del cielo y las mandíbulas se desquiciaron, y la boca que descendió hacia mí, cada colmillo más largo que yo, estaba alto, cubierto de algo ámbar y resbaladizo en las puntas. Escuché las primeras botas askeri golpear la escalera detrás de mí. Demasiado tarde para detenerlo. Demasiado tarde para hacer otra cosa que ver a un extranjero ser mordido por la mitad en el paseo por la pared. La mordedura nunca aterrizó. A 15 metros de distancia, el aire se endureció. La cosa invisible que sostenía la ciudad atrapó la boca de la serpiente y la detuvo, y las grandes mandíbulas colgaron allí, abriéndose de par en par contra una barrera que no podía cruzar, congelándose en medio del golpe. Ya tenía el frasco en mi mano. Yo tiré. Cayó una vez y se hizo añicos contra la parte posterior de esa caverna de garganta. El gris se inundó y la corriente de petrificación se derramó en cada grieta y costura de la boca abierta. 3 segundos. Pasó de líquido a piedra, y las mandíbulas de la serpiente se bloquearon, sostenidas por una cuña de curado de hormigón que no podía atravesar. El veneno goteaba de los colmillos atrapados en largas cuerdas de color ámbar. Esperaba que mi cuerpo fuera suficiente. Luego salté por su garganta. Ya lo había hecho antes, aunque no con una serpiente. Con los wyverns. El principio no cambió con el tamaño. Aterricé sobre la piedra, el aire estaba lleno de veneno y un calor que salía de la cosa como un horno. Empecé a cortar. La serpiente se volvió loca. Agitó la cabeza y el mundo entero se agitó, la pared y el cielo intercambiaron lugares. El veneno chapoteó en las paredes de su propia garganta en una marea que intentó ahogarme donde estaba. Convulsionó, tratando de escupirme, tratando de tragarme, tratando de aplastarme contra la piedra en su propia boca. Cada vez que bajaba la espada, la carne se desgarraba. Se abrieron enormes alquileres en el techo de su boca. Ichor salió negro y humeante y se unió al veneno alrededor de mis pies. Después de luchar durante tanto tiempo, me echó. Una sola convulsión titánica me lanzó hacia arriba y hacia afuera de la boca abierta, y di una voltereta al aire libre sobre el parapeto y me estrellé contra el paseo de la pared, rodando entre un grupo de cuerpos vestidos de blanco hasta que la piedra me detuvo. Me arrodillé, respirando entre dientes, con la espada todavía en el puño. Espadachín novato, nivel 31. Respiración de maná, nivel 21. Una docena de medias máscaras de bronce, con los ojos sombreados detrás de ellas fijos en el extranjero que había caído de la boca de un titán a su pared. Las manos se movieron hacia empuñaduras curvas. Las voces vinieron hacia mí. ¿Quién? ¿Qué estás haciendo en la pared? Me quedé de pie el resto del camino hacia arriba. Y me puse la cara. No es mi cara. El que he visto usar a los nobles.
La expresión de alguien que nunca en su vida ha considerado que las personas que lo rodean podrían ser sus iguales. Mi trabajo, dije, con limpio kunsuri, las palabras salían de mí sin costura, sin acento, pulidas por más muertes de las que podía contar. Dejé que mi mirada viajara sobre ellos como si fueran muebles. O mejor dicho, tuyo. Lo cual noto que estoy haciendo por ti. Si alguno de ustedes hubiera estado prestando atención, si alguno de ustedes tuviera los ojos donde se supone que deben estar, no estarían aquí boquiabiertos mientras alguien hace el trabajo por el que les paga el sultán. Los askeri no reaccionaron. Por supuesto que no lo hicieron. Los cirujanos habían logrado extraerles la reacción hace años. Mis palabras se deslizaron fuera de ellos como veneno fuera del parapeto. Pero los askeri no eran los únicos en la pared. Detrás de ellos, entre ellos, estaban los demás, los normales. Soldados comunes. Magos comunes y corrientes. Y oficiales. Hombres cuyas máscaras no cubrían nada, cuyos rostros se ponían ajustados y rojos al ser sermoneados por alguien nuevo. Uno de ellos abrió la boca para que me arrestaran. Oh, asesinado. Así que gasté el conocimiento que había reunido en 100 muertes. Me aseguraré de mencionarlo, dije, antes de que pudiera hablar, examinando mis uñas como había visto a 100 nobles de salón examinar las suyas, al señor Basir. Y a la oficina de adquisiciones. Me han dicho que la gracia del sultán tiene un interés personal en cómo se conserva su muro. Dejé que el nombre aterrizara, y el siguiente, nombres que había escuchado en salas del trono y canaletas a lo largo de más vidas que cualquiera de estos hombres durante años. Odiaría que el nombre del oficial equivocado apareciera en el salón equivocado. El rojo desapareció de la cara del oficial. Vi el momento en que hizo clic en todos ellos. El recálculo. La incertidumbre de los hombres que ya no podían estar seguros de si el extraño en su pared era un lunático o alguien cuyo disgusto podía acabar con ellos. En ese silencio nació una rivalidad. Pude verlo echando raíces. Entre los oficiales que se habían sentido avergonzados y todo lo que imaginaban que yo representaba. Lejos de nosotros, la serpiente finalmente rompió el concreto de su boca. Se soltó en un rocío de icor gris y negro destrozado, y la gran boca funcionó. Se arruinó, el techo colgaba hecho jirones donde había estado mi espada. Pero la cosa estaba mareada. Ciego por el dolor y la desorientación de que algo lo corte desde adentro por primera vez en su interminable vida sin sentido. Mientras se centraba en mí, en el irritante de su garganta, los magos habían estado trabajando. Habían tenido minutos. Minutos preciosos e ininterrumpidos. Enormes pilares de arena se elevaron en el aire antes de derrumbarse. Algunos se balanceaban como martinetes, otros como clavos de hierro. Columnas de sílice comprimida martillaban cada centímetro de la serpiente. Su flanco, cuello y mandíbula fueron golpeados sin piedad. La serpiente se levantó hacia atrás. Soplé un aliento que sentí que pasaba el aire más allá de mi cara. Y exhaló. Una niebla ondulante de vapor verdoso se derramó sobre el paseo de la pared. El veneno convertido en humo. Se extendió por los askeri, ni siquiera giraron la cabeza. Se pararon en la nube venenosa y siguieron atacando como peones que habían sido construidos para gastarse. Contuve la respiración y los vi respirar el verde. Así es como mueres, pensé, y no hubo triunfo en ello. Cada vez. Estás aquí y ni siquiera sabes que te estás muriendo. Seguí cortando donde podía alcanzar. Los magos seguían martillando. Y la serpiente, herida, se quebró mucho antes de lo que nunca antes se había quebrado. Su cabeza se inclinó hacia atrás sobre el parapeto. El cuello se retiró. El vasto bulto chapado retrocedió hacia las dunas, arrastrando consigo su boca desgarrada, y el desierto lo llevó de nuevo a la neblina. Minutos. Menos minutos de los que jamás había visto que costara. Cuando el polvo se asentó y la niebla verde se disipó, el muro todavía estaba lleno de magos. Todavía estaba lleno de preocupación, porque me había asegurado de ello. Mantuve puesta la máscara del noble. Saqué el segundo frasco de mi cinturón. El antídoto. Caminé por la línea de askeri y dejé que una sola cuenta cayera sobre cada uno de ellos. ¿Tienes idea?, dije, trabajando en la fila como un mayordomo inspeccionando el ganado, ¿de cuánto cuesta esto?
¿Un frasco de este antídoto? Más que tu casa, más que la casa de tu padre. ¿Y sabéis qué cuesta más? Incliné una gota sobre el siguiente. Un askeri. Y vuestros oficiales los colocan en una nube venenosa como gavillas de trigo y los dejan pudrirse sin motivo alguno. Dejé que mi voz se transmitiera. Dejé que todos los magos y todos los oficiales de esa pared lo escucharan. Estáis gastando el tesoro del sultán para ahorraros el precio de un frasco. Sacrificar soldados que valían una fortuna cada uno porque alguien no se molestaba en mantener un antídoto en la pared otra gota. Otro. Me aseguraré de que se tenga en cuenta la economía. Los oficiales no tuvieron respuesta. Se quedaron allí, quemados por un sermón de un hombre al que no podían localizar, y ninguno de ellos había comprendido aún que la voz que los cortaba en pedazos pertenecía a un extranjero. Cuando el vial se secó, dejé caer la máscara y me dejé caer con ella. En la confusión. Bajando las escaleras. Entre la multitud que ya regresaba a sus actividades matutinas. Me buscaron. Escuché los gritos subir detrás de mí. El noble, donde está el noble, encuentra al que. Sin embargo, no encontraron nada. Bajé a la ciudad y la ciudad se cerró a mi alrededor. Yo era un fantasma. Me alejé por el barrio oriental y me permití ver lo que la mañana había dejado atrás. Hubo heridos. Siempre lo habría. Un muro no rechaza a un titán sin pagar por él. Pero no se comparó. No se acercó a las otras veces. Me golpeé el costado de la cabeza una vez más. Suavemente, esta vez. ¿Cómo no pensé en esto antes? Dejé que mis pies me llevaran de regreso a través de las calles hasta que los puestos de libros se levantaron a mi alrededor, torres de papel desmoronado inclinadas por el calor, y encontré al anciano doblado en su fortaleza de páginas con su tetera a su codo. Lo compré de nuevo. El libro cubierto de negro. El que me había costado 50 platas la primera vez. Quería 50 otra vez, por supuesto. Lo sostuvo contra su pecho y nombró el precio. Esta vez tuve que regatear. ¿50? Hice clic con mi lengua. 25. Se está cayendo a pedazos. Mira, las esquinas han desaparecido. Lo agarró con más fuerza. 25. Cielos arriba. Esta generación simplemente no entiende el valor de los libros. El anciano habló con gran angustia teatral, apretando una mano contra su corazón como si solo las palabras lo hubieran herido. También podrías estar pidiéndoles a mis nietos que pasen hambre. Eso es lo que es esto, crueldad. ¿Cómo se atreve una persona a ofrecer 25 monedas? 30, dije. Suspiró como un hombre que dejaba una gran carga. 30. Conté las monedas en su palma una a la vez, y él me dio su aprobación con los dientes abiertos, y deslicé el libro negro en mi bolso junto a todo lo demás que había llevado a esa tarde condenada 100 veces antes. Presioné mi mano contra la cubierta a través del lienzo. No te voy a dejar atrás, le dije en voz baja, entre los dos. Esta vez no. Miré hacia el este, hacia la pared, hacia las dunas donde una serpiente herida estaba excavando de nuevo en la arena. Este será el último bucle. La sangre de la serpiente se había secado en mi ropa cuando llegué al almacén. Todavía estaba trabajando en ello cuando llegué al depósito. Raspando las escamas negras del dorso de mi mano, sacando la costra de las costuras de mi bata donde el licor se había enfriado y endurecido hasta convertirse en algo así como resina. No quería salir. Lena estaba afuera. Mirándome. Sus ojos se movían a través de mí de la misma manera que siempre se movían a través de una nueva variable. Para ella yo era simplemente un hombre que se había alejado al amanecer para recoger ingredientes y había regresado cubierto de algo que parecía sangre. Ella no preguntó. Henrik se sentó en el escalón de carga con su gran espada sobre sus rodillas, un trapo que trabajaba a trazos lentos a lo largo del acero. Vamos. Dije. Lo haremos. Él se levantó. El trapo desapareció en su cinturón. Se agachó por la puerta sin decir una palabra más. El plan era el mismo. Siempre fue lo mismo. Podría haberlo atravesado con los ojos vendados. Pero esta vez no había ningún reloj presionando mi nuca.
No hay razón para apresurar a los traficantes. Los titanes llegaron cuando se puso el sol, y el sol estaba a horas de caer, y yo tenía, por una vez, todo el tiempo del mundo. Me quedé al otro lado del camino del escondite y dejé que la tarde reposara sobre mis hombros. Todavía había una parte de esto que no había decidido. Una pieza que había dejado sobre la mesa en cada muerte, porque en cada muerte me había dicho a mí mismo que habría tiempo para volver a ella. El problema con esta pieza no era el almacén, ni los guardias, ni los askeri. El problema era yo. Dos de mí, pensé. Tirando en direcciones opuestas. Uno de mí era el alquimista. El frío. La parte que se había sentado en el taller de Tiel y sintió subir los niveles y comprendió, con una claridad que me asustó un poco, que era bueno en eso. Esa misma parte miró Snowdream y vio una muestra. Un espécimen. Una sustancia que daba círculos prestados a hombres que no tenían ninguno. Hizo la única pregunta que hizo jamás. ¿Cómo funciona y puedo hacerlo mío? Tenía los recuerdos de Caspar. Años de bioquímica autodidacta esperando en estantes por los que ni siquiera había caminado todavía. Si alguien vivo podía desarmar esta cosa, quitarle la podredumbre, encontrar lo que era útil en el veneno y dejar atrás la muerte, éramos nosotros dos. Tal vez, en algún lugar dentro de ese polvo blanco, había un arma. Sin embargo, el otro yo dijo que no. El otro yo miró 40 unidades de Snowdream y vio lo que realmente era. Un incendio forestal en un saco. Una cosa que tomó a los desesperados, a los vacíos y a los no mágicos y los vació desde adentro en cuestión de semanas. Había visto, en las sesiones informativas, lo que hizo. Había escuchado descripciones. ¿Quería tener eso a mi alcance? Una tentación que podría tocar. Los medios para destruirme a mí mismo y a todos los que están cerca de mí. Bajé la cabeza. Traté de pensar, y el pensamiento fue a algún lugar donde no esperaba que fuera. No sé cuándo pasó. No pude identificar la muerte exacta, el momento exacto, el cuerpo exacto. Tal vez fue una vida que pasé quitándome la cabeza sin siquiera tomarme el pulso. Tal vez fue una vida que pasé gritando una advertencia a un muro lleno de soldados que estarían todos muertos al anochecer. Quizás incluso antes de eso. Pero en algún lugar de todo esto, en algún lugar entre matar y salvar, algo me había llevado al borde de la vida y la muerte y me hizo quedarme allí y mirar hacia abajo. En la vida anterior a esta había sacado a gente de edificios en llamas. Me arrodillé sobre el pavimento agrietado y respiré en la boca de extraños y sentí, a veces, un reinicio del corazón bajo mis manos. Eso había sido algo sagrado en aquel entonces, incluso si nunca hubiera dicho esa palabra en voz alta. Pararse en el umbral y sacar a alguien de él. Ahora me encontraba en el mismo umbral e hice lo contrario. Ahora lo decidí. Quien mantuvo la cabeza y la perdió. Quien recibió la advertencia y quien recibió la espada. Me había convertido en la mano que empujaba a la gente a través de la puerta de la que solía sacarlos. Quizás eso es lo que lo hace, pensé. Tal vez jugar a ser Dios, decidir lo que vive de lo muerto, hace que el hombre vuelva al Dios en el que dejó de creer. La fe que había enterrado hacía mucho tiempo se movió en algún lugar bajo las cenizas. Cerré los ojos. ¿Qué hago? Oré. ¿Qué harías? Una brisa subió por el carril. Débil. Movió el polvo a mis pies y agitó el dobladillo de mi túnica. No tenía una respuesta fácil. Las horas se desvanecieron. El sol se deslizó hacia las dunas occidentales. El suelo tembló. El primer temblor del ataque se extendió por las suelas de mis botas. La cabeza de Lena se inclinó hacia la pared. La mano de Henrik se desvió hacia su arnés. Intercambié un look con ambos. No podemos dejar pasar la oportunidad, dije. Nos mudamos. El trueno hizo volar las puertas de sus bisagras y la cortina de gas azul pálido salió rodando para tragarse el umbral, y lo atravesamos como siempre lo atravesamos. Salí del humo primero. El guardia más cercano estaba de rodillas con las manos tapadas sobre las orejas, y lo llevé por la nuca antes de que el humo terminara de pasar a su lado. Cabezas rodadas. El hombre gordo corrió hacia su cuerda, como corría hacia ella cada vez, con el cigarrillo todavía atrapado en la comisura de la boca.
Lo rodeó con sus dedos. Sacó la primera sílaba de su garganta. Su cabeza dejó sus hombros a mitad de la palabra. Entonces éramos solo nosotros tres, parados en un matadero, respirando. Tenemos que irnos. Lena ya se estaba limpiando la espada. Quizás ya sepan de nosotros. Ellos lo saben. Pero no me moví hacia la puerta. En lugar de eso, crucé a la pared trasera, a las pilas que conocía de memoria. Saqué la tapa de la caja que importaba. Los papeles estaban allí. Escondido a su lado, en un saco que podría haber contenido grano para cualquiera que no lo supiera, el polvo. Sueño de nieve. ¿Lo hago? Me lo pregunté una vez más. En mi mente lo grité. El otro yo, el que estaba en el carril y temía el fuego que podía encender. Me gritó que no lo tocara. De todos modos puse un paquete en mi bolso. ¿Encontrar algo? Henrik llamó desde la puerta. Un documento, dije. Hay un noble enredado en todo esto. Casa Auricht. Tendremos que profundizar en ello cuando estemos en casa. Auricht. Henrik dio vuelta el nombre y frunció el ceño. Vamos a cavar. Antes de que pudiera decir nada más, el suelo volvió a agitarse. El segundo. Afuera, la batalla ya era una bestia diferente. Esta vez el muro estaba lleno. Esa fue la diferencia. Más magos de los que jamás había visto en este tramo. Más Askeri pululando por la mantis. Y la mantis todavía estaba allí arriba. En la pared. No se había abierto paso. Lo haría. No me hacía ilusiones al respecto. Pero no necesitaba que lo mantuvieran fuera de las calles. Necesitaba que lo condujeran hacia atrás en el tiempo para girar y mirar hacia el otro. Tenemos que salir de aquí antes de que termine el ataque, dijo Lena mientras recorríamos los carriles del almacén hacia la puerta sur. Si terminan el Titán y todavía estamos dentro de las paredes. Lo sé. Lo sabía. Y yo sabía lo que ella no sabía, lo que nos esperaba al final de la carrera, el problema que nunca había resuelto en todas mis muertes. Salimos de los carriles hacia la plaza de la puerta y allí estaba. El escarabajo. Encajado entre las grandes puertas de bronce exactamente como siempre, caparazón negro verdoso, 6 patas apoyadas contra el arco y el camino, el resplandor verde ya se acumulaba y pulsaba detrás de sus mandíbulas. Los magos en el paseo de la pared golpearon sus flancos con arena. El Askeri trabajó duro. Todo se le arrojó y la cosa apenas se balanceaba. ¿Cómo carajo vamos a superar eso? Dije, mirándolo hacia arriba. Henrik y Lena se acercaron a mí. ¿Correr debajo de él? Henrik ofreció. Sacudí la cabeza antes de que terminara. Yo correría debajo de él. Sabía exactamente lo que comprarías corriendo debajo de él. En cualquier momento, esa cosa podía dejar caer todo su peso sobre la carretera, o apretar su tripa y el ácido de la lluvia sobre toda la plaza, y la carrera dejó de importar muy rápidamente después de eso. Los magos tampoco pudieron ayudarnos. Tenían el ángulo para el caparazón y nada más. Los Askeri fueron picando las piernas poco a poco. Como para responderme a Henrik, las mandíbulas del escarabajo se partieron y exhaló. Un torrente de aniquilación verde atravesó la plaza y deshizo un nudo de soldados donde estaban, carne hasta huesos para fumar. ¿Aún quieres correr debajo de él? Yo pregunté. Henrik se encogió de hombros. ¿Fuego? Lena lo intentó. ¿Aceite? ¿Quemarlo para sacarlo del hueco? Buenos instintos. Ambos. Había quemado esta cosa más veces de las que ella jamás hubiera imaginado. La parte superior de ese proyectil retuvo el fuego. El caparazón era inmune. Pero la barriga. Una vez puse una cuchilla en el vientre antes de que cayera sobre mí y me doblara hacia el camino. El vientre era suave. El problema siempre había sido el mismo. El lugar blando estaba debajo de un titán, y lo único que podía ponerle poder real era un mago, y ningún mago flaco en su sano juicio iba a arrastrarse debajo de un monstruo del tamaño de un templo para hacerlo. Tal vez, dije. Tal vez. La cabeza de Lena giró. Tal vez no tenga que ser un mago flaco.
Saqué mi espada. ¿Delgado? Henrik me miró como si hubiera empezado a hablar un kunsuri que él no tenía. ¿Qué se supone que debe hacer eso? Ustedes dos corran a mi señal. ¿Qué señal? La voz de Lena subió. Lo sabrás. Ya me estaba mudando. Será la hoguera más grande que cualquiera de ustedes haya visto en sus vidas. Yo corrí. Entré a la plaza bajo y rápido, con Mana Breath rugiendo a través de mi pecho y cayendo en mis piernas, la quema de menta inundándome hasta que la piedra salpicada de sangre se desdibujó debajo de mis botas. Leí el campo mientras lo cruzaba. La luz verde acumulándose en sus entrañas. El arco de una pierna que barre. El silbido del ácido salpicando el camino a mi izquierda. Lo enhebré todo, me agaché bajo una extremidad del tamaño del mástil de un barco y subí por el otro lado. Llegué al mismo lugar en el que había muerto una docena de veces. Directamente debajo de él. Bajo la suave y pálida costura de su vientre con todo ese peso blindado colgando sobre mí. Podría haberlo apuñalado. Levanté la cuchilla, la dejé soltar y la dejé caer, dejé que el peso me encontrara. Pero quería probar algo más. Algo que no debería. Algo que el otro yo me había gritado que no hiciera. Pero mi cerebro ya había hecho los cálculos. Mi cerebro había caminado todo el camino y había visto dónde terminaba y se negaba a apartar la mirada. Las posibilidades me atrajeron más que el miedo. Una mano encontró la espada. El otro entró en mi bolso y mis dedos se cerraron alrededor de una pizca de polvo, casi nada, menos que una uña del pulgar. Me lo toqué en la lengua. El efecto llegó casi antes de que lo hiciera. No había prisa. Ni una avalancha de alegría, ni una avalancha de tristeza, ni ninguna de las cosas que los adictos de la capital persiguieron hasta sus tumbas. Snowdream no me dio nada tan simple. En cambio, el mundo se abrió. Y la luz salió a través de él. Vi, por primera vez desde que desperté en este cuerpo y esta vida, la forma en que un hombre con círculos debe ver cada hora de vigilia. Vi magia. Lo sentí. Sentí el camino. El canal. La ruta que debía tomar el maná para salir de mi cuerpo. El pequeño pasillo que se extendía y se alejaba y habría permitido que se convirtiera en algo real en el mundo. El camino que todo Exenseit nació para recorrer. El camino que para mí siempre había terminado en el mismo lugar. Glotonería. Podía sentirlo ahora, donde el camino se doblaba. El camino alrededor. La estrecha costura donde el maná podía deslizarse más allá de la glotonería y finalmente salir al mundo. Empujé la espada hacia el centro blando del titán. La espada se hundió en el vientre, en esa pálida costura flexible, planté los pies en el camino ensangrentado y abrí todo. 9 núcleos. Todos ellos. Respiración de maná. Todos los canales que tenía. En un solo instante todos se giraron juntos y se alinearon a lo largo de ese nuevo camino, y bombearon, se vaciaron, sin contener nada, vertiendo cada gota que poseía a través de mis brazos y en el acero y en la herida. No conocía la magia. No tengo idea de cómo usar círculos, cómo construir matrices de maná, nada de eso. Había leído libros sobre el tema, pero leer y saber eran dos cosas diferentes. Así que me decidí por la idea más sencilla que pude encontrar. Fuego. Quemar. Por un latido brillante y terrible, lo entendí. Entendí la lástima de ello. El dolor de un Exenseit nacido sin salida. Era un pájaro que podía sentir el cielo en sus huesos huecos y no tenía alas para alcanzarlo. Era lo más cruel que había sentido en 100 vidas de crueldad, y solo lo había tomado prestado por un momento, y casi me destrozó. El maná llegó al aire libre. Y el maná se convirtió en fuego. El fuego se llevó todo mi cuerpo. Surgió de la tierra y subió la espada y subió por mis brazos y sobre mi piel, un fuego profundo, rugiente y vivo. Una llama azul, pálida en su corazón y blanca en sus bordes. Tenía hambre. Podía sentir el hambre en él, una inanición más vieja que yo, una cosa que quería consumir todo y a todos y no se detendría en el titán, no se detendría en la puerta, no se detendría en la ciudad si la dejaba correr. No tenía control sobre ello. Ninguno.
Había abierto una puerta que nunca había abierto y había entrado un incendio forestal, y no me correspondía comandarlo. Solo para apuntar. Pero por ahora, había un titán enorme encima de mí, con el vientre suave partido sobre mi espada, esperando ser devorado. Así que devora, le dije al fuego.